Buenas tardes. A ver, Veray ha conseguido en la mesa precedente y en esta mesa conseguir una cosa que es difícil ahora y que cumplimos con el Gobierno, que es paridad en cuanto a los ponentes. Y tenemos aquí la gran fortuna de contar con dos grandes magistradas y dos grandes magistrados. Y vamos a hablar, como todos sabéis, en este caso, del BEPI, del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. También vamos a hablar de las cláusulas abusivas. Y para eso contamos, en primer lugar, con Amagoya Serrano Barrientos, que nos va a hablar, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que nos va a hablar de las disposiciones generales y del cambio del sistema del BEPI. Yo creo que el legislador, a la hora de abordar la reforma del texto refundido, ha querido hacer una nueva regulación con respecto al BEPI, porque ha modificado totalmente sus artículos en el 486 al 502 y lo hace con la excusa de que al final pues quiere conseguir un procedimiento más eficaz y también ampliar la cobertura de los créditos exonerables. ¿Lo ha conseguido, no? Vale, te tomo la palabra, ¿no? Ya veremos al final que cada uno opine lo que tenga que opinar, pero bueno, empiezo si queréis. Empiezas. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Verae por la invitación y a los organizadores, entre ellos mi compañero Manuel Ruiz de Lara, por toda la organización y por la invitación. Y empiezo ya porque creo que de tiempo no vamos sobrados. Sí. Como bien ha dicho David, a mí me ha tocado hablar desde un plano general cómo es el nuevo sistema, es decir, qué sistema teníamos y hacia qué sistema vamos, ¿vale? Que es un poco al hilo de lo que decías y qué consecuencias tiene el cambio respecto al tema que nos atañe, que es la exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, tanto en la ley concursal como en el texto refundido de la ley concursal se partía que para obtener este beneficio el deudor debía ser una persona natural y se exigía que el concurso hubiera concluido por liquidación o por insuficiencia de masa. Y luego diré por qué es importante este dato. De manera que una vez cumplidos estos requisitos, se exigía que el deudor, como premisa, fuera de buena fe. Bien, y teníamos un concepto normativo de buena fe. ¿Por qué? Porque se decía que era deudor de buena fe el deudor que no hubiera cometido determinados delitos que vienen descritos y cuando el concurso no hubiera sido culpable. De manera que cumplidos estos dos requisitos, ya teníamos el deudor de buena fe. Bien, a partir de ahí había dos vías para obtener la exoneración, tanto en la ley concursal como luego el texto refundido de la ley concursal mantienen este sistema. Una exoneración inmediata llamada en la ley concursal o régimen general llamada en el texto refundido de la ley concursal y una exoneración diferida o por aprobación de un plan de pagos. Vale, la exoneración inmediata exigía como presupuesto el pago de un determinado umbral de pasivo, es decir, se exigía el pago de los créditos masa y privilegiados y si no se hubiera celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos el 25% del ordinario, de manera que este era el pasivo que se consideraba que no era exonerable y que había de pagarse o bien de una manera inmediata para conseguir la exoneración definitiva y automática o bien a través de un plan de pagos. Cuando la exoneración podíamos pagar este umbral de pasivos, se accedía a una exoneración inmediata y automática, ¿vale? Entonces obteníamos la exoneración y si no, acudíamos a un plan de pagos y el legislador estableció en este caso una serie de requisitos adicionales como son someterse a un plan de pagos, no incumplir determinados deberes de colaboración e información, que la concesión se hiciera constar en el registro público, que en los 10 años anteriores no se pueda solicitar, que no se hubiera solicitado los 10 años anteriores o que no se hubiera rechazado una oferta de empleo. Vale, este era el sistema que teníamos, importante es a dónde se extendía la exoneración. Vale. La cuestión nuclear y que luego andará respecto al crédito público mi compañero, por eso no me voy a meter, sino simplemente voy a esbozarlo, es que había una diferenciación entre la exoneración automática y diferida, de tal manera que cuando la exoneración era automática y podía el deudor hacer frente a ese umbral de pasivo mínimo, se decía que se exonerará de todos los créditos ordinarios y subordinados, incluido el crédito público y por alimentos. Esto dio lugar a una disfunción, ¿por qué? Porque en la exoneración a través de un plan de pagos no había exoneración del crédito público. Luego nos encontramos con la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y lo que esto ha dado lugar. Vale, este era el sistema que teníamos. Nos encontramos ahora con ya el proyecto que está encima de reforma de la ley concursal, que lo que ha supuesto ha sido un cambio de modelo del sistema y por lo que me ha verificado Ivonne hace 5 minutos, no hay ningún cambio. Que ya lo había revisado y parecía que una cuota respecto al crédito público iba a aumentar de 1.000 a 10.000 euros, se queda así. Vale. 10.000. 10.000. Es 5, exacto. Y se ha quedado en 1.000. Pero se ha quedado...
Ah, En no, diez iba a mil. ser 10.000. No, se ha quedado en 1.000. 10.000. En el texto de ayer, de 29 de junio, era 1.000. Bueno, no obstante, da ¿Confirmamos? igual. O sea, ¿Confirmamos? a ver, la 10.000. cuantía que sean 10... O sea, a la hora... 10.000, no son muy generosos tampoco. Exacto, es a lo que voy. Perdón, que- pero en el boletín oficial de las Cortes de ayer eran 1.000. Lo han metido de 10.000. Lo que decían, Sí, ayer- con un escalado en el segundo 5.000. Vale. Sí. Como Vale, veis, sí, tenemos hilo directo con el Congreso. Sí, sí. No, pero es que yo también lo había verificado ayer y no lo había... Y lo mismo que mi compañero... Vale, perfecto. Bueno, la cuestión, vamos al proyecto. Y, claro, lo primero que cabe resaltar es que en el proyecto nos habla de beneficio de exoneración del pasivo satisfecho y se quita el sustantivo o beneficio. ¿Por qué? Porque se parte que la exoneración es un derecho del deudor y se parte que el deudor es de buena fe, es decir, que todo el sistema pivota sobre la buena fe del deudor, presumiéndose que es de buena fe. Ahora bien, se nos establece una normativa o, digamos, unas reglas comunes a ambas vías de exoneración, porque si bien antes se exigía para tener la exoneración la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa, es decir, era necesario la liquidación del patrimonio del deudor, el proyecto lo que hace, siguiendo la estela de la directiva, es establecer dos vías para obtenerla, o bien tras liquidar el patrimonio del deudor, casos en que haya insuficiencia de masa o no masa activa, o bien a través de un plan de pagos, de manera que no es necesario en todos los casos que el deudor liquide su patrimonio para obtener la exoneración. Se opte por una vía de liquidar el patrimonio del deudor, se opte por la otra, se establecen unos requisitos comunes, se regula unas excepciones, que quiere decir que son circunstancias enervantes de la buena fe, recordemos que se presume que el deudor es de buena fe y en determinados casos se considera que el deudor es de mala fe y no se concederá el beneficio. Si antes decíamos que había dos casos en los que se consideraba que el deudor no era de buena fe, es decir, que hubiera sido condenado por determinados delitos y que el concurso fuera declarado culpable, se añade en otros casos. Con lo cual, lo que hace esta nueva regulación es ampliar los casos en que se considera que el deudor es de mala fe, lo cual impide el acceso al beneficio, ¿vale? Y estos casos son, se añade la comisión dolosa de infracciones tributarias o de la seguridad social, se añade también que hubiera sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación de un concurso de un tercero y se añade otro supuesto que si bien que se nos dice que el deudor hubiera proporcionado información falsa o engañosa, hubiera tenido una conducta negligente o temeraria, teniendo en cuenta determinadas circunstancias como son su nivel profesional, las circunstancias de sobreendeudamiento o si fuera empresario que hubiera utilizado elementos de alerta temprana. Con lo cual, si bien seguimos manteniendo un concepto normativo de buena fe, lo cierto es que criterios como este introducen elementos valorativos que van a dar lugar a que el juez tenga que valorar en cada caso concreto si el deudor se ha comportado de manera temeraria o negligente, ojo, teniendo en cuenta esas circunstancias, o ha proporcionado información falsa o engañosa. ¿Por qué? Porque eso determinará que consideremos que es un deudor de buena fe y, por lo tanto, no habrá lugar a la concesión del beneficio. El segundo elemento común a ambas vías para obtener la exoneración serían las excepciones, de manera que se establece un plazo durante el cual el deudor no podrá obtener la exoneración. Si es a través de un plan de pago, se dice que 2 años, y si es a través de la exoneración definitiva, 5 años. Con lo cual se reduce este plazo porque antes era mayor, se decía 10 años. Y finalmente, el tercer elemento común a ambas vías de exoneración, y que es un elemento importante, es que se establece un catálogo de deudas no exonerables, lo que se denomina pasivo no exonerable. ¿Qué significa? Que este tipo de deudas nunca se van a poder exonerar, no se van a incluir en el plan de pagos y no se van a exonerar. Antes, como decíamos, el pasivo exonerable era en función de la clasificación del crédito, no se exoneraban masa y privilegiados, y esos o bien se pagaban de una manera inmediata o bien iban a plan de pagos y se pagaban en un determinado plazo. El legislador abandona este sistema y, otra vez, siguiendo lo dispuesto por la directiva, introduce un catálogo de créditos que no se van a exonerar en función de su naturaleza. Así se nos habla de deudas de naturaleza extracontractual, derivadas de responsabilidad civil por el delito y el famoso crédito público. Es decir, se ha optado por incluir el crédito público como pasivo no exonerable con los límites que nos ha explicado Ivonne, que han subido a esta determinada cuantía. Y es más, hay un apartado segundo que también dice que el juez puede, aunque se trate de créditos que no se incluyan en ese catálogo, no exonerar de determinadas deudas porque ello lleve a la insolvencia del acreedor. Y claro, ¿esto cómo se va a introducir? Porque exige una valoración de por qué se va a llevar, si exonero, esa deuda a la insolvencia del acreedor. O sea, parte del catálogo que se establece en el nuevo proyecto de reforma de ley concursal, nos encontramos con este artículo. Y, finalmente,
Hay que decir pues, las dos vías en las que, contra el crédito público, que lo examinará mi compañero y mi otro compañero Moisés, ya hará hincapié en las dos vías para obtener la exoneración, como he dicho, tras la liquidación del patrimonio del deudor o a través de un plan de pagos. Y voy a ir concluyendo más que nada porque creo que no tenemos mucho tiempo, sino luego de cara al debate y lo que he querido hacer. María, te dejo un minuto más por lo que tú y yo sabemos. Bueno, entonces luego ya lo introduciremos en el debate. La cuestión es, está claro que hay un cambio de modelo, que se establece este pasivo no es exonerable nunca, se amplían los supuestos en que se considera que el deudor es de buena fe, con lo cual no puede acceder al beneficio, se incluye el crédito público tanto por vía de la buena fe, por la Comisión dolosa de Infracciones Tributarias y de la Seguridad Social, como por vía de pasivo no exonerable y pues no sé si con toda esta regulación al final se dice el sistema anterior es cierto que tenía sus desventajas y era muy farragoso y establecer el pasivo no exonerable en función de la clasificación del crédito es complicado, pero al ampliar tanto el pasivo no exonerable como el concepto de buena fe, en realidad lo que se está es restringiendo el acceso a la concesión de este beneficio. Entonces, bueno, pues luego daré lugar al debate cuando ya pues intervengan. Muchas gracias. Va a continuar Moisés Guillamón, que es magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 5 y que tuvo la suerte de pasar por Segovia. Me lo ha comentado antes de entrar, ¿eh? Sí, que sí, te lo ha comentado. No lo olvidas, ¿no? No, muy buen recuerdo, 2012, sí, buenos concursos. Muy buenos recuerdos, Bien, buen que año. compartimos ahí. Bueno, Moisés, te doy la palabra. Bueno, pues encantado de participar en esta segunda edición. Y gracias a los organizadores y a la dirección académica por invitarnos. Está muy bien el formato, yo creo que podemos ver las distintas opciones. Vamos un poco apresurados y después de mi compañera también tengo ahí como estrés, ¿no? Pero hemos la segunda oportunidad de hablarlo en una hora todo corriendo y además incluyendo cláusulas abusivas y crédito público, lo que estabas hablando aquí como la alarma de última hora, que todo es importante. Porque para mí, por ejemplo, es muy importante el importe que pongan al final, porque si luego elevan una cuestión, me gustaría saber la ratio de empresarios que con ese límite quedan plenamente exonerados, para ver si está debidamente o no traspuesta la directiva, por si alguien haga una cuestión prejudicial en su caso, porque a lo mejor elevando ese límite sí hay un gran margen de gente que queda exonerada, a lo mejor no plenamente, pero sí en las directrices de la directiva, no lo sé. Pero bueno, que me gustaría... Sube para acá. Ah, sí. Y bueno, hemos diferenciado primero esta introducción general, yo hablar de algún problema que yo haya encontrado en la redacción del proyecto del nuevo sistema de beneficio de exoneración. Si tenemos todos los días problemas con la tramitación de un beneficio de exoneración definitivo y provisional, porque imagínense que les da uno por no exonerar el crédito público y lo tienes ahí para incluir en el beneficio de exoneración en el definitivo, ¿dónde lo incluyes? Si no, lo incluyes o no lo incluyes en el plan de pagos. Y está ese artículo del aplazamiento y fraccionamiento por su legislación específica, es decir, hay una serie de problemas procesales en cuanto a la tramitación de ese plan de pagos y también procesales en cuanto al concurso sin masa, por ejemplo, del 470 actual. Pero no voy a hablar de ellos porque esos son unos problemas que tenemos ahora es del anteproyecto. Pero relacionado con eso sí me gustaría destacar alguno. En primer lugar, diferenciamos que ahora hay un nuevo sistema de beneficio de exoneración, que está acceder a una exoneración sujetándote a un plan de pagos y someterte a una exoneración tras liquidación de todo tu patrimonio. Entonces, vamos a ir primero, parece, al más complicado, ¿no? Que es la exoneración tras, cumpliendo un plan de pagos. Bueno, pues ese concepto de plan de pagos es distinto totalmente al que tenemos actualmente en nuestra cabeza. Tenemos la sentencia del 6 de abril de 2022 de Ignacio Sancho, que a propósito del 178 bis, que va con ese tiempo y esa cadencia, analiza y define lo que es un plan de pagos y establece determinados términos, que tiene que ser una propuesta realista y tiene que ser una propuesta real, porque es verdad que cuando yo recibo exoneraciones de pasivo, me piden por plan de pagos con toda la exoneración de todo el crédito público y a lo mejor ni me la aportan o me la aportan en una línea. Y eso no sé ni siquiera si es una propuesta. Y luego damos traslado a la otra parte y puede alegar o no puede alegar. Y luego el juez, ¿qué tiene? ¿Que interpretarlo y acomodar el plan de pagos y hacerlo a su arbitrio? Bueno, pues ahora pasamos a un nuevo modelo de una exoneración con un plan de pagos. Y yo creo que con acierto
en este nuevo sistema, donde se establece un plan de pagos, la definición del plan de pagos queda establecida en el propio texto refundido, que dice que en esa propuesta de plan de pagos se tiene que incluir por el deudor el calendario de pagos de esos créditos exonerables que vayan a ser satisfechos, créditos exonerables. Además, también deberá relacionar en detalle los recursos del deudor previstos para su cumplimiento, así como para satisfacer las deudas no exonerables, porque eso no estaba establecido con anterioridad y a uno no le quedaba muy claro si se metía en el plan de pagos lo exonerable y lo no exonerable. Aquí parece que tenéis que poner el calendario plan de pagos de la deuda exonerable y de la no exonerable, los recursos y los recursos previstos para satisfacer esas deudas y de las nuevas obligaciones por alimentos, las que derivan de su subsistencia o genere su actividad, con especial atención a la renta, recursos y, en su caso, el plan de continuidad. Vamos, que menudo plan de pagos. Hoy, ¿no?, después de ayer del proyecto de reforma, donde han incluido, que yo no lo había visto, y la verdad es que uno no se puede ni despistar 2 días con estas reformas, donde pone que es preceptiva la asistencia de abogado y procurador para las microempresas, y no les quiero pisar la ponencia a mis compañeros de después, pero eso es lo que viene ahora en el articulado, que hasta ahora no estaba. Pues menos mal, porque si un empresario, después de meterse en esos formularios, tiene que hacer un plan de pagos y tiene que hacer este plan de pagos, pues menos mal que necesite una asistencia letrada para que le explique lo que tiene que hacer, sobre todo porque luego hay un trámite de aprobación donde el juez luego incluso lo puede realizar. Pero bueno, como tampoco tengo mucho tiempo, un primer problema yo creo que resuelto o que tendremos que acomodarnos a él es la conceptuación de plan de pagos. Otro es que hay un artículo, que es el 496 bis, que dice que durante el plan de pagos los créditos no exonerables no devengarán interés durante el plan de pagos, pero también pone en el apartado segundo que los créditos no exonerables no devengarán interés. También, los que no pone durante ese plazo, habrá que interpretar ese precepto. Luego hay otro precepto, que es el 499, que dice que las acciones declarativas y de ejecución de la deuda no exonerable y de las nuevas obligaciones que contraiga el concursado serán competencia del juez del concurso. O sea, que eso quiere decir que durante el plan de pagos el juez del concurso va a ser competente objetivamente para cualquier acción declarativa y de ejecución que se puede interponer frente al concursado durante esos 3 años, teniendo una competencia objetiva, una vez concluido el concurso durante el plazo de los 3 años, pues a ver qué tipo de acción. Y si luego el actor reconviene, tampoco queda muy definido este escenario. Hombre, viene a aclarar que respecto a la deuda que es no exonerable y las nuevas obligaciones, pues los acreedores quedaban como un poco desprotegidos a la espera de si está incluido en el plan de pago. Aquí, un acreedor que no sea exonerable pues puede ejercitar sus acciones declarativas, pero yo creo que habrá que perfilarlo. Y por último, el 500 también dice que la exoneración definitiva, que una vez cumplido el plan de pagos, se procederá a la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho. No pone pasivo insatisfecho exonerable, pone pasivo insatisfecho. Yo creo que habrá que ir puliendo con las resoluciones de los compañeros de lo mercantil estas determinadas cuestiones, que yo creo que son de interés. Y luego, en segundo lugar, vamos ya al fácil. El fácil es un beneficio de exoneración tras liquidación o en concurso sin masa. Es decir, que de un concursado, persona física, vamos a ponerlos en lo fácil, en el libro primero, porque en el libro tercero parece que es un poco más difícil y además va con formulario. Pero en el libro primero, un consumidor solicita concurso sin masa, donde se declara y concluye, y si no hay un acreedor que realice ningún tipo de actuación, pues se procederá a la solicitud en un plazo de 10 días desde el plazo que viene ahí en el artículo 37 bis, que también ha sido modificado un pelín en alguna cosilla, pedirá este beneficio de exoneración tras liquidación o sin liquidación porque es sin masa. Y en el mismo sentido, en uno es un plazo en el auto de declaración y conclusión y en otro pone un plazo de 10 días. ¿Qué problemas puede haber? Pues problemas que podemos encontrar es, relacionado ayer con lo que hablábamos en otra charla, con respecto a la vivienda habitual, es verdad que viene a establecerse que concurso sin masa parece como si el concursado que tiene esa vivienda habitual en las condiciones que se establecía por la 15 de Barcelona se considera concurso sin masa y se procede a un concurso sin más, se procederá tras liquidación. Sin embargo, es verdad que sí cabe la opción de un concursado pueda solicitar un plan de pagos en un plazo de 3 o 5 años si tiene vivienda habitual. Luego, también hay una especie de engarce entre ese artículo 37 bis y los artículos referentes al BPI por plan de pagos o tras liquidación con respecto a la vivienda habitual.
Otra cuestión es la del libro tercero, que es el concursado que por formulario solicita plan de continuación y ve frustrado su plan de continuación. Y pone, entonces se abre liquidación. Pone la ley que tú puedes pedir el BEPI por plan de pagos antes de la apertura de la liquidación. Si se ha aperturado liquidación, parece que solamente podría optar a un BEPI tras liquidación, cuando creo que podría optar también a un BEPI con plan de pagos, aunque se hubiera aperturado liquidación en los términos que viene en el libro tercero, que remite a 2 artículos, y al libro primero. Tampoco está perfilado de una manera que yo personalmente lo he leído 3 veces y me cuesta ver el engarce, porque ahora estamos con un simple plazo de 15 días desde la comunicación de insuficiencia o conclusión de operaciones de liquidación y todavía hay problemas para que el letrado de la concursada pida el beneficio de exoneración. Y luego, por último, también me gustaría destacar que con respecto al concurso sin masa hay un problema también actual con los recursos y con el incidente concursal, porque si tú estás en un beneficio de exoneración definitivo y das traslado y se opone cualquier acreedor, se abre un incidente concursal según prevé la ley y acaba por sentencia. Sin embargo, si tú estás en un beneficio de exoneración provisional y das traslado, dice que de las alegaciones se dará de nuevo traslado al deudor, pero no pone un trámite expreso de que se tramite como incidente concursal. Luego, en el mismo auto de conclusión, puedes resolver el auto de conclusión del concurso donde apruebas la rendición de cuentas y, además, te pronuncias sobre el beneficio de exoneración. El recurso, no hay recurso contra un auto de conclusión o auto de rendición de cuentas donde no ha habido oposición, y con respecto al auto sobre resolver sobre el beneficio de exoneración no se prevé nada expresamente. Si ustedes cogen un listado de resoluciones judiciales, verán que en Barcelona ponen que cabe recurso de reposición, otros consideran que cabe apelación, pero no queda establecido expresamente. Esto parece que sí se ha resuelto con respecto al sistema de recursos, que quedaba raro con la apelación más próxima que quedaba establecido en el texto refundido, que ahora viene a modificarse también el sistema de recursos y clarifica recursos de reposición, recursos de apelación, autos y sentencias, y de una manera clara, sin esperar a la apelación más próxima. Y parece que como en ambos sistemas se produce un trámite de oposición y se abre incidente concursal, cabría apelación, con las consecuencias que ello conlleva. Y todo ello también con la modificación que se ha producido, que es con lo que quería acabar, del 498.2, que ha modificado expresamente en esa remisión al Congreso, que es lo único que se ha modificado de ayer a hoy, para dejarles un poco tranquilos, al margen de esos 10.000, digo en la parte de mi tema de plan de pagos y de trasliquidación, que este artículo que establece respecto a las alegaciones que realizan a los acreedores en el BEPI tras liquidación. Si se realizan una serie de alegaciones, el juez dice que presentadas estas alegaciones, el juez, previa verificación de la concurrencia a los presupuestos y requisitos establecidos en la ley, que era hasta ahí donde estaba establecido hasta ayer, dice del contenido del plan de pagos y de las posibilidades objetivas de que pueda ser cumplido, esto es, para el plan de pagos que analiza el juez, pone: denegará o concederá provisionalmente esa exoneración con aprobación del plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones oportunas, consten o no en las alegaciones de los acreedores. O sea que volvemos a lo que decía desde el principio, que encima nos toca a nosotros resolver tras las alegaciones en ese plan de pagos que he mencionado al principio, que ya ven lo complicado que es interpretar cómo se tiene que realizar con un régimen valorativo incluso del plan de pagos. Y yo creo que con esto les he dejado con más dudas que antes, que era también mi objetivo. Has estado casi de rápido como... Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Guillermo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma, te toca un tema estrella, que son los créditos públicos en relación con... Efectivamente, el crédito público, que es uno de los grandes caballos de batalla. Y mira, hasta el último segundo parece que lo han cambiado, porque yo voy a dar mi ponencia a fecha 29 de junio. Fecha foto fija, salvo con la modificación que nos ha hecho la reportera en Cortes. ¿Tenemos nuevas noticias? ¿Sí? ¿Desde el Congreso? Bueno. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Muy bien. De los 250.000 euros, el porcentaje que había de crédito público ahora quizás ha cambiado porque ahora hay más empresarios, pero
Pues ahí. Pues te lo agradezco. Pues quizá les haya servido. Pues entonces, efectivamente, quizás se cumplimente lo que es el preámbulo de la directiva de obtener que exista un sistema que permita la plena exoneración de las deudas. En todo caso, pues sí, parece que es el gran caballo de batalla y que estamos como con las palancas del Barça, ¿no? Hasta el último segundo, 30 de junio, a ver si finalmente pues, se ha conseguido, pues se ha conseguido. Simplemente, como digo, el resto de cosas yo las he revisado con el boletín oficial de ayer, de 29 de junio de 2022 y pues es verdad que yo había oído el tema este de 5.000 y 5.000 hasta un máximo de 10.000. Bueno, pues vamos a hablar de esto. En todo caso, lo que sí conviene poner de relieve es lo que ha dicho Amagoya, que es un sistema que, siendo similar al anterior, resulta más restrictivo y, desde luego, lo es en lo tocante al crédito público. Veníamos de una situación en la cual tanto la ley concursal como el texto refundido de la concursal establecían dos sistemas en el cual se podía o no exonerar el crédito público, pero bueno, este sistema lo barrió como un tsunami, quiero decir, la sentencia del Tribunal Supremo 2 de julio de 2019 y estableció que, en virtud fundamentalmente de ese carácter informador de la directiva, se podía obtener o debía obtenerse la exoneración del crédito público y, posteriormente, a través de ese retruécano jurídico, los jueces de lo mercantil, una vez aprobado el texto refundido, pues sacándonos este recurso de ultravires, pues habíamos extendido este régimen de la sentencia del 2 de julio de 2019, incluso con el vigor del texto refundido. Como siempre, y a pesar de lo que se decía inicialmente en la ley concursal de la poda de los privilegios de la administración pública, pues siempre la administración pública va ganando, ¿no? Va ganando terreno y, aprovechando este trance en el que estábamos de transposición de la directiva 2019-2023, pues de nuevo quiere recuperar terreno cuando aparentemente, y a la vista del artículo 23 de la directiva, no era necesario excluir este crédito público de las deudas no exonerables. Pues el legislador aprovecha, como digo, este trance de transposición para hacer más fuerte el crédito público, desde luego dotarle de nuevos privilegios frente a este espíritu de poda de privilegios que parece que debería imperar desde hace años en la legislación concursal. A través de dos preceptos, fundamentalmente, se va a determinar el crédito público o la exonerabilidad o no exonerabilidad del crédito público y, en concreto, por mejor decir, la dificultad o la facilidad del acceso al sistema de exoneración de pasivo insatisfecho, que son el artículo 487 y el 489. El primero, que trata de lo que hasta ahora, por lo menos, se llamaba buena fe, porque ahora el artículo 487 no dice que es requisito para acceder a la exoneración ser de buena fe, sino que dice directamente que no accederán los que se encuentren incursos en las siguientes circunstancias, ¿no? Se quita con esto o se soslaya la cuestión que suscitó inicialmente con el 178 bis de si la buena fe era o no un concepto autónomo del 178 bis o si, por el contrario, habría que acudir al concepto general de buena fe del título preliminar del Código Civil. Efectivamente, el Tribunal Supremo nos había dicho que el concepto de buena fe a los efectos del 178 bis era un concepto absolutamente autónomo del que, con carácter general, establece el Código Civil y que era deudor de buena fe a estos efectos el que cumplimentase los requisitos o no se encontrara incluso en los requisitos que establecía este artículo 178 bis. Ahora el artículo 487 nos dice que no podrán acceder a la segunda oportunidad o a la exoneración del crédito público, que ya no es beneficio, sino que directamente es exoneración del crédito público, aquellos que se encuentren en las circunstancias que en este artículo se enumeran. Fundamentalmente, y como ha dicho Amagoya, son las mismas que había en el 178 bis. Sin embargo, se añaden algunas circunstancias que lo que hacen es incidir o aumentar este carácter de intocable del crédito público. Es, por tanto, más restrictivo en este sentido. La primera, la relativa, no cambia, la relativa a la condena en los últimos 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración por una serie de delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la hacienda pública, los trabajadores, los derechos de los trabajadores y la falsedad documental. Es cierto que se ha eliminado de lo que preveía el anteproyecto. El anteproyecto se tiraba un poco más a este tema de concepto general de buena fe y, por lo tanto, excluía también de la buena fe a aquellos deudores que hubieran sido condenados por cualquier otro delito, distintos a los del catálogo que acabo de decir, con pena privativa de libertad superior a 3 años. Eso se ha eliminado, porque no sé si recuerdan que al principio de la vigencia del 178 bis se decía, bueno, claro, y además
de estas circunstancias, parece un contrasentido entender que no es de buena fe aquel que ha cometido una estafa, o no es de buena fe, y sí lo es el que ha matado a su madre, ha violado ha cometido una serie de tropelías, ese es de buena fe, ¿no? Y parece que por ahí lo quería meter, eso lo elimina el proyecto y actualmente pues ya la ley que ya tenemos. El número segundo sí que incide directamente en el crédito público. Es una novedad que se introduce en el proyecto de la nueva regulación, que es cuando en los últimos 10 años anteriores a la declaración o a la solicitud, de la exoneración, el deudor hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por una infracción tributaria, de seguridad social, de orden social, siempre y cuando alguno de los hechos determinantes de estas infracciones fuera doloso. Con lo cual ya tenemos que no puede acceder a la segunda oportunidad aquel deudor que hubiera cometido una infracción administrativa de carácter tributario. Es un concepto jurídico, no sé hasta qué punto indeterminado, pero desde luego muy amplio, ¿no? Porque hay infracciones administrativas tributarias de muy distinta índole. Y uno puede haber cometido una infracción administrativa tributaria dolosa, porque yo quise hacerlo, pero por una cuantía muy pequeña. Un amigo mío, no yo, no meto la renta del piso que tengo alquilado en Bilbao. No la meto. Y eso es una infracción administrativa. Si me pillan, igual son 100 euros al mes, 200. Y por ahí me quito. A tu amigo. O a mi amigo. Bueno, pues por ahí tiene una posibilidad la administración pública de privarte, buscándote la cosquilla con una mínima infracción administrativa tributaria, de privarte la posibilidad de acceder a la segunda oportunidad. El tema del concurso culpable no cambia, es decir, cuando el concurso ha sido declarado culpable, con la excepción de que lo sea por la infracción del deber de solicitar en tiempo del artículo 5, el concurso, pues también quedas privado de la posibilidad de acceso al crédito público. El cuarto, de nuevo, es una novedad y es cuando en los 10 años anteriores, el mismo lapso temporal, el deudor haya sido declarado afectado en un concurso, en una sección sexta de un concurso que haya sido declarado culpable. Entonces está pensando, sin duda, en el administrador respecto al concurso de sociedad, ¿no? El concurso del administrador, el concurso de la sociedad, pues en este caso, de nuevo, se nos excluye del crédito público. Un nuevo requisito que establece el artículo 187, que la medida que es nuevo y supone una excepción a la posibilidad de acceso a la exoneración de crédito público, pues de nuevo lo hace más restrictivo. El número 5 no cambia, el incumplimiento de los deberes de colaboración y de información. Y para mí, que lo he apuntado ya a Magoya, el 6 es un precepto, es un punto especialmente delicado y que yo no acabo de encontrarle demasiado el sentido. Porque nos dice que, a pesar de que el concurso no haya sido declarado culpable, si tú has proporcionado información falsa o engañosa o has incurrido en una actitud temeraria o negligente en el endeudamiento, valorando una serie de circunstancias, se te priva también de la posibilidad de acceder a la exoneración. Vamos a ver. Tanto una como otra conducta son conductas determinantes de la declaración de culpabilidad del concurso. Entonces, ¿qué se supone? Que va a haber un doble enjuiciamiento en los mismos hechos que en sede de sección sexta no van a merecer la determinación de la culpabilidad del concurso y, sin embargo, vamos a rebajar el estándar o vamos a hacer más riguroso el estándar y aquí sí, en sede de exoneración de pasivo insatisfecho, vamos a decir, mire, usted facilitó información falsa o engañosa, no es culpable, pero sí va a determinar que usted no accede al crédito público. O sea que el juez lo va a ver por dos vías distintas. Es un poco extraño, cuanto menos. También es verdad que puede darse en aquellos casos, que también son muy habituales, en los cuales el administrador concursal pues, no considere que el concurso es culpable porque entienda o que no se ha dado o que no se han incumplido esos deberes de colaboración. En este caso no se ha dado una información falsa o engañosa, pero sin embargo sí que cuando se intente solicitar la exoneración haya un acreedor que se oponga a un acreedor afectado por la exoneración y diga, oiga, mire, que vale que no hubo un informe de la administración concursal diciendo que había información falsa o engañosa, pero a mí sí me lo parece. Y entonces, en este caso sí, ¿no? Cuando el juez no ha tenido posibilidad de enjuiciar estas conductas en la sección sexta, porque ni el administrador concursal, ni, bueno, iba a hablar del fiscal, ya no hay fiscal, el administrador concursal no lo había entendido, y también por esta nueva participación, que no sé si ha cambiado a última hora, y bueno, nos dices la posibilidad del acreedor de intervenir en la sección sexta, esto se mantiene. Entonces, cuando ni en una... bueno, claro, entonces ya sería más raro, porque el acreedor... Bueno, en todo caso es una cosa bastante extraña que unos hechos
se enjuicien en la sección sexta y se enjuicien también por otro lado y que puedan merecer distinta consideración una información falsa o engañosa. Es una cosa ligeramente extraña. En todo caso, la conclusión que llegamos enjuiciando el artículo 487 o valorando el artículo 487 es que al establecerse nuevos requisitos y algunos de ellos específicamente referidos al crédito público, la exoneración del crédito público es mucho más difícil. El segundo precepto que ha desanalizado es el artículo 489. O el artículo 488 también, en la medida que se nos dice que cuando haya existido una exoneración de crédito público, en este caso 1.000 y 1.000, 5.000, 5.000 y una posibilidad de 10.000, en sucesivas ocasiones no será las nuevas solicitudes de exoneración de pasivo insatisfecho no alcanzarán en ningún caso al crédito público, solo en la primera ocasión, en el primer concurso. Bien, voy terminando simplemente hablando de los créditos no exonerables. El más claro que se refiere expresamente al crédito público es el del número 4. Nos dice no se exonerará el crédito público a excepción de hasta la cuantía de 5.000 y 5.000 los que sean gestionados su recaudación por la Administración tributaria y por la Seguridad Social y con esa posibilidad de llegar hasta 10.000. Y por tanto, pues eso, parece que conseguimos el objetivo que se planteaba el preámbulo de la directiva de que existiera un sistema que permitiera la plena exoneración de las deudas. También se refiere al crédito público, puede referirse al crédito público el número 5, que es el que dice que no serán exonerables las multas por infracciones en procesos penales y por sanciones o administrativas muy graves. En definitiva, las multas, el acreedor es el Estado, con lo cual, de nuevo, es un crédito público y en la medida que no se pueden exonerar, pues de nuevo nos encontramos con un crédito público no exonerable. Simplemente por terminar y por poner en relación, dado que nos encontramos en una reforma que se realiza para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2019-2023, simplemente recordar que el artículo 23 no contiene dentro del listado de deudas no exonerables el crédito público. En la inicial traducción del artículo 23 al español parecía que la enumeración era exhaustiva, con lo cual nos daba serios problemas de interpretación, ¿no? Si solo se pueden declarar no exonerables estos créditos y no está el crédito público, chirriaba un poco. Bueno, posteriormente se aclaró esta traducción y parece que es más fiel con el texto original y se nos dice que no son exonerables en la directiva, entre otros. Con lo cual, sí existe la posibilidad de que los Estados puedan introducir dentro de los créditos no exonerables en su regulación y el transponer el crédito público. Y con esto, pues, entre esto y la novedad que nos comunica BON, pues parece que el texto es más conforme a la directiva, ¿no? Y nos podemos quedar más tranquilos. Y hasta aquí mi exposición. Guillermo. Y por último, y no menos importante, teniendo en cuenta que está recién casada, está aquí con nosotros Graciela Hermoso, titular del Juzgado Especializado en Cláusulas Abusivas y que nos va a hablar precisamente de cláusulas abusivas en el concurso consecutivo. Exactamente. Bien, buenas tardes. Me adhiero al agradecimiento a mis compañeros, a los organizadores y como andamos un poco justos de tiempo, pues voy a intentar ceñirme al objeto que me ha traído aquí y voy a intentar resumiros un poco todo lo que había traído. Vamos a hablar, en este caso, del control de oficio de las cláusulas abusivas en el concurso consecutivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del control de oficio en esta materia es que el mismo se circunscribe únicamente a las condiciones generales de contratos celebrados entre un consumidor, el adherente y un profesional. El concepto de consumidor se determina atención a un criterio finalista cuando el objeto del contrato sea ajeno a la actividad empresarial o profesional de que se trate. Y de lo dicho significa que quedarían fuera de este control pues, los autónomos o pequeños empresarios cuando el contrato sea precisamente o esté enmarcado en el ámbito de esa actividad empresarial profesional. Creo que esto es muy importante para delimitar el objeto de este posible control de oficio. Una breve noción de las cláusulas abusivas, porque es una materia en constante cambio y que tiene un desarrollo, diría incluso una esquizofrenia jurídica, si me permiten la palabra, porque de verdad que cada día es algo nuevo. Pero bueno, lo importante es que cuando hablamos de cláusulas abusivas tenemos que ir al artículo 3.1 de la Directiva 93/13 del Consejo de 5 de abril, que se transpuso al derecho interno por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación del año 98. Voy a intentar resumirlos porque les digo que es un poco extenso todo esto. En la actualidad continúan vigentes tanto la Ley de Condiciones del año 98,
que no se aplica solo a las condiciones generales de los contratos celebrados por consumidores, sino también entre profesionales. Y cuando hablamos de contratos de consumidores es cuando nos remitimos a la normativa específica en materia de protección del consumidor, que también viene constituida por el texto refundido, la Ley 1/2007, de 16 de noviembre, que refundió la anterior Ley de Consumidores y Usuarios con otras disposiciones complementarias. Pero bueno, como decía el artículo 3 de la directiva, establece que sean cláusulas abusivas aquellas cláusulas de los contratos celebrados con consumidores que no han sido negociadas individualmente, esto es fundamental, y que a pesar de las exigencias de la buena fe causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. En esta ponencia lo que quiero es centrarme, esos eran dos apuntes iniciales para adentar el tema, en la posibilidad del control de oficio de cláusulas abusivas en el ámbito del procedimiento concursal. En la materia que nos ocupa, creo que el punto de partida sería una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como todo en esta materia, del 21 de abril de 2016, que resolvió la cuestión prejudicial 337-2014. Es una cuestión prejudicial que planteó un tribunal regional de Praga. La petición se planteó en el marco de un litigio que se había suscitado entre un matrimonio, los señores Ballinger, y una entidad en relación con los derechos de crédito que se habían comunicado en el marco de un procedimiento concursal y que derivaban de un contrato de crédito al consumo. La legislación checa, que es ese punto de partida, establece que un deudor será considerado insolvente cuando no pueda atender a sus obligaciones de pago en el plazo de 30 días desde la fecha de vencimiento del pago. El deudor no profesional tiene la posibilidad, para resolver esa situación de insolvencia, de solicitar que se apruebe un convenio con los acreedores en relación con el pago, para solventar el tema de la insolvencia. Pero el quid de la cuestión estaba en que el artículo 410 de la ley que regula el procedimiento concursal checo establece que antes o con carácter previo a aprobar ese convenio, el juez no puede ni de oficio ni de instancia de parte examinar la validez, el importe ni el orden de apelación de los créditos. Lo único que puede hacer es que una vez que el juez haya aprobado el convenio, el deudor sí puede presentar una demanda incidental para impugnar esos créditos, pero solo puede hacerlo cuando se trate de créditos siempre ejecutivos, pero no garantizados, y solo puede hacerlo alegando cuestiones relativas a la extinción del crédito o la prescripción. Iba a exponerles el antecedente del caso, pero bueno, voy a intentar resumírselo muy someramente. Es importante que al derecho checo se haya traspuesto esta directiva, la 9313, que es la que nos ocupa, también la directiva 2048-48 relativa a los contratos de crédito al consumo, porque también se suscitó otra cuestión en relación con el TAE del contrato, pero muy resumidamente, la situación de hecho era que allá por agosto de 2011 los señores Ballinger habían firmado un contrato de crédito en virtud del cual se les concedió un crédito de unos 43.000 euros. Como contraprestación por la concesión de este crédito, se comprometieron a devolver un importe de unos 109.000 euros en 120 mensualidades. Este importe comprendía el principal del crédito, los intereses a un tipo del 10% anual durante toda la vida del crédito, la remuneración del acreedor, que era de unos 21.600 euros, y gastos por importe de unos 1.200 euros. Pero es que además se comprometían a pagar intereses moratorios al tipo legal, una penalización del 0,2% del principal inicial por cada fracción de día o día en la demora del pago, otra penalización de unos 4.000 y pico euros si se excedía de un mes la demora, y todavía unos 1.800 euros en concepto de indemnización por recobro de la deuda. La cuestión, además el acreedor también se reservaba, lógicamente, el derecho a instar la devolución inmediata de todo el importe adeudado en caso de demora o impago de alguna de las mensualidades, y si se había producido un posible vicio del consentimiento por parte de la entidad prestamista por una ocultación dolosa de información por parte de los prestatarios. Lo curioso del tema es que, según se desprende, decía el TJUE, de la resolución de remisión, ninguna de esas cantidades se entregó efectivamente a los esposos, a los señores Ballinger, porque el dinero se empleó, el crédito se empleó para pagar o liquidar deudas anteriores con un agente judicial, para pagar remuneración del acreedor, para gastar gastos notariales, la primera mensualidad y una parte de las mensualidades siguientes. La historia es que un mes después, Finway, que era la entidad a quien se habían cedido los derechos de crédito que tenía la entidad prestamista inicial contra los esposos, les comunica que es inmediatamente ejecutable el importe de la deuda, que es inmediatamente exigible, ascendía a unos 106.000 euros. La cuestión es que la alegación, o en lo que se basaba Finway, era que había habido una ocultación dolosa de información a la hora de firmar el contrato. ¿Y cuál era esa ocultación dolosa de información? Pues que no habían comunicado la pendencia de un embargo por importe de unos 160 euros. Entonces, ante esta situación, el matrimonio solicita al juez competente, el tribunal competente, la declaración de concurso, se declara el concurso, que se remite la solicitud al tribunal competente, se nombra administrador concursal y le dicen a los acreedores: comuníquenme los créditos en el plazo de 30 días. Finway comunica dos créditos, un crédito garantizado con hipoteca por importe de unos 112.000 euros y otro crédito, sin garantía, por importe de 50.300 euros.
Este crédito de 50.000 euros que no estaba garantizado se correspondía con esa penalización del 0,2% por cada día o fracción de día de demora en el pago que se había previsto en el contrato de crédito al consumo. Llegados a este punto, los señores Rallinger admiten el carácter ejecutivo de los créditos, pero dicen que las cláusulas del contrato son contrarias a las buenas costumbres. Conforme a la legislación que regula el procedimiento concursal, el juez, el Tribunal Regional de Praga, lo que hace es que les declara en concurso, aprueba la propuesta de convenio y una vez que se aprueba el convenio es cuando los señores Rallinger presentan la demanda incidental, pretendiendo la declaración de legalidad total o parcial de los créditos que había comunicado Findway. Y es aquí donde el Tribunal de Praga suspende el procedimiento después de declarar el concurso y aprobar el convenio y lo que le viene a decir al TJUE es, miren ustedes, a mí díganme si las disposiciones de la Directiva 9313 son compatibles con una legislación como la nuestra, que no me permite examinar de oficio la validez de los créditos y que al deudor solo le permite hacerlo alegando la prescripción o extinción del crédito y además cuando se trate de créditos no garantizados. Como no podía ser de otra manera, el TJUE dijo que efectivamente no era conforme con el artículo 7 de la Directiva, el artículo que establece que los Estados miembros deberán establecer medios eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos entre consumidores y profesionales. Y le dicen, no, mire usted, desde luego esto no es compatible con las disposiciones de la Directiva porque no permite ese control de oficio por parte del juez y tampoco lo permite a instancia de parte con la extensión que debería permitirlo. Así que entiendo que la importancia, les he resumido mucho la sentencia, tengo un resumen mucho más amplio de lo que he hecho, pero bueno, la idea fundamental de la sentencia es que entiendo que lo que viene a decir es que efectivamente en el procedimiento concursal el control de oficio que se impone al juez con la Directiva 9313 en la mano es igualmente aplicable en el procedimiento concursal. La cuestión será luego cómo se articule este control, que creo que es algo que podrán ya resolver mis compañeros. Pero claro, como todo en esta materia, pues no está todo definitivamente dicho. La posibilidad de este control de oficio, pero luego se ha ido, por parte del TJUE y del Tribunal Supremo, concretando un poco el alcance de este control de oficio, porque es cierto que en la práctica se desdibuja un poco el control de oficio en materia de cláusulas abusivas. Yo desde mi experiencia, estoy en el 101 bis, no es un juzgado especializado en cláusulas abusivas en todos los ámbitos, quiere decir nuestra competencia es muy clara, objetivamente nos limitamos a los contratos de préstamo hipotecario en los que el prestatario es una persona física. Pero bueno, les digo esto porque es verdad que en las demandas nos encontramos con casos en los que se impugnan ciertas determinadas cláusulas abusivas de los contratos, pero a veces se incluye como una petición de cierre de todas aquellas que su señoría considere que pueden ser abusivas. Pues no, en realidad el control de oficio no consiste en esto. Y hay una sentencia interesante, que es la sentencia 52/2020 de 23 de enero, dictada un recurso de casación a propósito de una petición de establecimiento o de fijación de doctrina jurisprudencial, y es que los recurrentes querían que se fijara como doctrina jurisprudencial que se puede, por parte del juez de oficio, en cualquier tipo de procedimiento, en cualquier fase del mismo, declarar de oficio las cláusulas de un contrato con un consumidor como cláusulas abusivas. Resumidamente, el Tribunal Supremo dice, no, miren ustedes, no hace falta, esto ya está más que claro. Ya lo ha dicho el TJUE, ya lo hemos dicho nosotros, hasta la saciedad, hasta el punto, dijo el Supremo, de que la tutela del consumidor se impone sobre cualesquiera cuestiones relativas al procedimiento o plazos, con un solo límite, la salvaguarda de los principios de audiencia y contradicción de las partes, obvio. Lo interesante de esta sentencia es que limitó ese control de oficio en el sentido de que el control de oficio no se puede llevar a cabo en abstracto, que es lo que les decía. No se trata de que el consumidor plantee la posible abusividad de unas cláusulas y el juez se dedica a indagar en todo el contrato cuáles son abusivas o cuáles no, cuando además está asistido del letrado y ya es el letrado el que ha hecho su función determinando las que deben ser impugnadas. Lo que dijo el Supremo es, vamos a ver, este control de oficio se tiene que establecer en relación, o sea, en conexión con lo que es objeto del procedimiento. De tal manera que sí, se puede apreciar de oficio la abusividad de las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no negociadas individualmente, pero solo cuando la validez y eficacia de la cláusula en cuestión sea relevante para resolver sobre la pretensión que es objeto del proceso en los términos en los que ha quedado fijada por las partes. Efectivamente, esta posición del Supremo de la sentencia de 23 de enero de 2020 fue confirmada por el TJUE 2 meses después en una sentencia en la que se manifestó en idéntico sentido, no les voy a reiterar porque es básicamente decir lo mismo, pero insisto en que el control no es en abstracto, es en conexión con el objeto del proceso, y el Supremo todavía dictó otra sentencia posteriormente, el 16 de febrero de 2021, donde reiteraba esto, y precisamente creo que un ejemplo claro de esto, ese asunto era impugnando una hipoteca, bueno, las cláusulas, el clausulado multidivisa de una hipoteca, la demanda se había fundado en vicios del consentimiento, se había estimado la caducidad de la acción por vicio del consentimiento y los recurrentes lo que pretendían es que se entrara a examinar la falta de transparencia. El Supremo, con esta doctrina jurisprudencial en la mano, dijo, no, miren, el control de oficio no es ilimitado. Ustedes han fundado la demanda en el vicio del consentimiento, en ningún momento han alegado cuestiones atinentes a la transparencia, pues no tengo yo por qué entrar en esto.
Es que el control de oficio, por un lado se restringe, pero por otro lado creo que también se está extendiendo hasta unos límites. Y me interesa aquí destacar, para terminar, porque esta materia es muy extensa, unas sentencias muy recientes, del 17 de mayo del 2022 del TJUE, que han venido a resolver. Son 4 sentencias que resuelven diversas cuestiones prejudiciales planteadas por órganos nacionales españoles y por un italiano y otro rumano. De esas sentencias, lo más interesante, hablan del control de oficio en el ámbito del procedimiento de ejecución. Ya saben que puede el procedimiento de ejecución, el procedimiento declarativo, en fin, en todos los procedimientos, eso está claro. Pero lo más relevante de las sentencias, de estas sentencias del TJUE es, y les voy a exponer muy resumidamente el asunto, como nada está resuelto en esta materia, me voy a referir a la cláusula suelo. Ya saben todo lo que se montó con las cláusulas suelo, arrancó la sentencia del 2013, limitamos la retroactividad, luego llega el TJUE, nos enmienda la plana, como suele suceder, el Supremo acoge la doctrina del TJUE, y ahora, por decírselo así, el melón es otro. ¿Cuál es el melón? Pues que hubo gente que acudía a los tribunales pidiendo la declaración de unidad de la cláusula suelo, con la doctrina de la fecha en que pusieron la demanda en la mano, se les devolvía solamente de 2013 para adelante, y ahora nos llegan demandas en las que nos dicen, oiga, devuélvame la cantidad abonada por el suelo de 2013 para atrás. ¿Qué alegan las entidades bancarias? Lógicamente, no, miren, esto ya es una cosa juzgada como un piano, sino preclusión, pero por aquí van los tiros. Aquí tenemos ya soluciones para todos los gustos. No les voy a exponer todo porque sería muy extenso, pero sí lo que les voy a decir de esa sentencia es que el supuesto de hecho era, se pidió la unidad de cláusula suelo, se dictó sentencia declarando nulo el suelo, se devuelven las cantidades sin efectos retroactivos, llega a la audiencia porque recurre el banco, no recurre el prestatario y la audiencia no devuelve todas las cantidades retroactivamente desde el inicio porque dicen, miren, el prestatario no ha recurrido a este pronunciamiento, es decir, el pronunciamiento de la primera instancia en cuanto a las cantidades a devolverse ha quedado firme. Y entonces la audiencia, como entenderíamos todos, creo, así a bote pronto, pues dijo, no le devuelvo todas las cantidades porque no se ha recurrido el pronunciamiento. La cuestión llega al Supremo y al Supremo plantea la cuestión prejudicial en relación con la eficacia de la cosa juzgada. Aquí lo que se plantea es cómo coordinamos los principios procesales nacionales con la Directiva 9313. Y entonces, en realidad, eso tengo que decir literal, porque son las palabras del TJUE, y el TJUE lo que ha venido a decir es, básicamente, que de oficio ha de acordarse la devolución íntegra de las cantidades, bueno, en este caso, las cantidades abonadas por la cláusula suelo, pero eso sería extensible a cualquier otra consecuencia derivada de una cláusula abusiva. Pero sí tiene una coletilla ahí, que creo que es donde va a estar el quid de la cuestión, a ver si la encuentro, porque lo tengo por aquí, viene a decir que, bueno, que sí, que en el derecho español pues es verdad que existe este principio, que el Tribunal de Apelación no puede entrar a modificar un pronunciamiento que ha devenido firme, que no ha sido impugnado, pero la directiva se impone y dice, oiga, pues si hay que devolver a este señor íntegramente las cantidades, hay que hacerlo. A menos dice que esa no devolución, por así decirlo, sea consecuencia de una actitud totalmente pasiva del consumidor. Creo que es ahí donde va a estar la coletilla o el quid de la cuestión, porque de hecho muchas veces a nosotros nos alegan precisamente que si el consumidor pudo haber recurrido la sentencia en su caso de primera instancia, porque en apelación a lo mejor ya estaba en vigor la doctrina nueva. En fin, lo que les quiero transmitir con esto es que estamos en una situación de incertidumbre constante. Nosotros, incluso en el 101 bis, nos vemos obligados a modificar el criterio. A veces seguimos al TJUE, contradiciendo al Supremo, porque hay lapsos temporales en los que se cruzan sentencias. Y bueno, les iba a hacer una breve referencia a los distintos tipos de cláusulas abusivas, o las más frecuentes, pero yo creo que simplemente con que les exponga la situación jurisprudencial van a entender lo que nos sucede. Para que se hagan una idea, el vencimiento anticipado creo que lo tenemos más que superado, los intereses de demora creo que también, el suelo ahora se nos abre este melón. Y la comisión de apertura, tenemos pendiente una cuestión prejudicial, como todo, planteada por el Supremo en 2021. Es la segunda que se plantea. En cuanto a la multidivisa, más o menos creo que estamos ya, la cuestión ya está clara, también arrancó de una sentencia del TJUE y ya el sumum es el IRPH. Vamos por la tercera cuestión prejudicial, si no me equivoco. Se supone que esta va a ser la definitiva y la buena, porque el que ha planteado la cuestión prejudicial le ha dicho directamente al TJUE, mire usted, díganos si la interpretación que ha hecho el Supremo es conforme a lo que usted ha querido decirnos en las cuestiones anteriores. Entonces, creo que a lo mejor aquí con esto lo tenemos resuelto, pero vamos, que lo que les quiero transmitir es que la cuestión, nada está definitivamente resuelto aquí, y lo que lanzaba a mis compañeros sería pues, el posible control de oficio en el marco del procedimiento concursal. A ver cómo lo veis. Muchas gracias. Os ha tirado el guante. Sentado, A ver, Amagoya. Hola, toma ya. ¿Quién recoge el guante que os ha tirado? Hombre, Amagoya. Por orden. No, yo creo que
que las cláusulas abusivas de oficio, yo tengo compañeros y compañeras de distancia que me llaman muchos días, muchas semanas preguntándome lo de los contratos, es decir, tienen un control de oficio instaurado por dentro, lo hacen con los monitorios, lo tienen per se, pero vamos, en un procedimiento concursal, el otro día hablándolo, a mí no se me ha dado en toda la vida. No se os ha dado, y no. en todo caso, es decir, en las ejecuciones hipotecarias, claro, en concursos de personas físicas, empresarios, ni se les ocurre decir que hay cláusulas abusivas. Lo intentan, a lo mejor por condiciones generales de contratación, diciendo que va en contra de la buena fe. Pero con respecto al momento, digo yo, que el momento temporal adecuado sería cuando se presenta la lista por parte del administrador concursal de acreedores y ahí ha quitado o no lo ha dejado y ahí hay un momento preclusivo y a lo mejor se podría demandar incidentalmente, pero vamos, que en un concurso de persona física, consumidor, impugnar cuando al final se le va a exonerar, para lo único que se desonera, que es tampoco creo que vaya a dar muchas más vueltas. O sea, pero bueno, estuvimos en una charla el otro día, bueno, ayer por la tarde dio para mucho, empezamos a hablar de ello y estuvimos media hora, no sé qué opinarán. ¿Estás de acuerdo? No, a ver, tampoco lo he pensado mucho. No, antes, la verdad, pero ahora sí, como pasivo no exonerable, se encuentra hasta el límite de la garantía, con lo cual ahora es un pasivo no exonerable en el anteproyecto. Ahora, o sea, claro, para empezar, ¿qué trámite? ¿Cómo? Como tú bien dices, tiene que haber un trámite de contradicción. Sí, entonces yo me planteo... Salvo que Ivonne nos diga que lo han introducido. ¿Ha introducido? No se prevé en el proyecto, ¿no? Ivonne, ¿qué opinas? Aquí como... Bueno. No hay nada previsto. Es que en esta materia no hay nada previsto. Esa es la cuestión. A ver, estar no está. Si lo que te planteas, lo primero que habría que plantearse es cómo lo encauzas. Claro, o sea, cómo lo arbitras. ¿En qué sería el adecuado? ¿Cómo das la contradicción? Vía tú hables un incidente para verlo. Es verdad que ahora se encuentra como pasivo no exonerable hasta el límite de la garantía. Luego, entonces, pues bueno, no sé, lo veo complicado, la verdad. O sea, a ver, no sé. No, es que para empezar es imposible que se nos dé por eso, porque nosotros vemos los concursos de personas físicas en todo caso, claro, es que me estoy inventando. Por lo cual ya si fuera un empresario, pues una ejecución separada, el trámite sería el mismo que en una ejecución que sigue en primera instancia, ¿no? Es decir, según te entra, dar traslado de las posibles cláusulas abusivas que tú entiendas, o por lo menos yo hace tiempo que no estoy en una instancia, pero se hacía así, ¿no? Te llegaba la ejecución y previamente dabas traslado. Ese sería el trámite. Pero no se me ocurren muchas más sedes en las cuales en un concurso te puedas enfrentar con un control de cláusulas. No sé, el administrador concursal en un préstamo de estos de Cofidis o de Carrefour recibe y pone 20.000 y él luego pone 18.000 porque él hace el control de oficio mismo, pone... Sí, pero el control de oficio lo tienes que hacer tú, claro, ¿no? Es que ese es el tema, claro, no puedes... determinadas cantidades y te lo impugna, pues a lo mejor ahí podrías analizarlo. Es que y en el caso de los créditos sí que podría variar bastante en la aplicación de las cláusulas abusivas. La sentencia del 16 del TJUE dice que es en ese momento que incidentan esos señores, incidentan. Bueno, el administrador concursal lo podría poner como contingente a la vista de lo que resuelva el juez en su control de oficio y que luego baje la cuantía. Pero vamos, aquí como administrador, ¿qué opinas en ponerlo como contingente? Que siempre nos toca a nosotros, al final. Claro, ya aquí la pelota siempre nos toca a nosotros. Bueno, habéis estado todos brillantes. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno? Andamos un poco pillados de tiempo, pues un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y os pido un aplauso a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también un aplauso a Ivonne, que nos ha estado informando. Colaboradora. La reportera participativa. Venga, colaboradora necesaria.